Muy buenas noches, hermanos, Dios me los bendiga, bienvenidos a su video podcast sobre la roca. Muchas veces pensamos que Jesús es un Dios todopoderoso, pero olvidamos que Él también lloró, se angustió y sintió soledad. El Salvador del mundo tuvo un corazón que latía como el tuyo. Emociones reales, lágrimas verdaderas, alegrías profundas. Si Jesús sintió todas nuestras emociones, ¿qué podemos aprender de las suyas? Tal vez comprender cómo Él vivió las emociones puede ser el primer paso para sanar las nuestras. Bienvenidos a su video podcast sobre la roca. Muy buenas noches, hermanos, una vez más aquí en su video podcast, como todos los lunes a las 8 de la noche presentes nosotros aquí, a pesar del feriado, a pesar de todo lo que aquí estamos. Puede haber tormenta, aquí estamos, hermanos. Aquí y estamos hoy día con un invitado muy especial. Estamos aquí con nuestro amigo y hermano Diego Cotrina. Él es un estudiante, un muchacho que sirve al Señor acá en la iglesia, está muy activo en varios ministerios, estudiante de recursos humanos. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo estás? Buenas noches. Primeramente, buenas noches, Juanca. Buenas noches a todos los hermanos presentes. Dios los bendiga. Agradecer por la invitación, esta oportunidad que me das, ¿no? Muy grata y muy agradecido. Me encuentro tranquilo, muy bien, gracias a Dios. Una semana muy activa, no con muchas actividades, pero Dios mediante muy bendecida también. Justo como dices, a pesar de todo, nos encontramos acá, principalmente con el servicio a nuestro Dios, que es nuestro principal enfoque, ¿no? Entonces, así es, mi querido Diego, así es. Qué bueno verte hoy acá y estamos seguros que no será ni la primera ni la última, así que bienvenido una vez más. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre las emociones de nuestro Señor Jesucristo. Hemos empezado el tema de la Navidad hablando de Jesús, porque Jesús es la Navidad, Diego. ¿Sabías que Jesús es la Navidad o no sabías? bueno, sí, ya con mucho tiempo en la iglesia, ya uno cambia su mentalidad, no capaz, antes pensaba que la Navidad era regalos, pero hoy en día ahora pensamos, no creemos que la Navidad conmemoramos y recordamos lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Así es. Entonces, así es. Y precisamente pues iniciamos el lunes pasado hablando acerca de las evidencias históricas, arqueológicas, tradicionales, las evidencias proféticas que hablaban de Jesús, ¿no? La llegada de Jesús. Entonces,
Hoy vamos a hablar un poquito más detenidamente en la persona de Jesús, en las emociones del Señor Jesucristo, ¿no? ¿Y por qué es necesario hablar de este tema? Porque precisamente el Señor Jesucristo llegó a la tierra, llegó encarnado. Sabemos que Jesús es Dios, Dios es Jesús, Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, lo que conocemos como la doctrina de la Santísima Trinidad. Y entonces hay un tema interesante que la Biblia habla sobre Jesús, es sobre su encarnación. Vamos a ir de frente al tema, ahí en la diapositiva. Vamos a hablar, la siguiente por favor, dice ahí, la encarnación. Ahí en Juan 1:14, te voy a leer, Diego. Ahí dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿no? Esta frase es clave acá, y aquel verbo, o sea, acá está hablando del verbo de Jesús, ¿no? Fue hecho carne, ¿no? Entonces, cuando hablamos de carne, estamos hablando de que Jesús tomó, Como un cuerpo. claro, tomó nuestra, tomó nuestra imagen como hombre, Ujú. ¿no? O sea, o mejor dicho, tomó nuestra condición de hombre, ¿no? Entonces, tú, por ejemplo, Diego, como un ser humano, como todos los demás, tienes, Tengo tienes emociones. pensamientos, piensas racionalmente, piensas lógicamente, tienes emociones, ¿verdad? A veces lloras, a veces ríes. Claro, ¿no? Como humano, obviamente, ¿no? Razonamos, pensamos, tomamos decisiones, Tomamos ¿no? decisiones, correcto. Y de igual forma, como lo mencionas, ¿no? Tenemos estas emociones que particularmente son varias, ¿no? Cada uno basado a una circunstancia o situación distinta. No todas las emociones son iguales, reflejan distintos aspectos de lo que podemos sentir en ese momento, Así ¿no? es, así es. Entonces, como bien lo mencionas, es un tema muy interesante sobre trabajar o mencionar sobre las emociones de Jesucristo, ya que muchas veces pensamos que solamente Dios es un ser claramente ultra mega omnipotente, poderoso, ¿no? Pero no pensamos o nos olvidamos de que también fue acá en tierra una persona que también vivió por muchas circunstancias, que sintió emociones, ¿no? Parecidas a las Entonces, nuestras, exacto, ¿no? no nos olvidamos que también Jesucristo fue como nosotros. Así es. ¿No? Y precisamente en eso consiste la teoría de la encarnación de Cristo, ¿no? Jesús es una sola persona con dos naturalezas, plenamente divina y plenamente humana, ¿no? Y es los dos, eh, dice acá, la encarnación es la doctrina central que afirma que el Verbo eterno, o sea, Dios, se hizo carne en Jesucristo, ¿no? Jesús es una sola persona con dos naturalezas, ahí está, plenamente divina, o sea, es totalmente Dios y es totalmente hombre, ¿no? No es que, no es que de las dos se mezcló en una tercera naturaleza, no, es Dios y hombre al mismo tiempo, ¿no? Sin confusión y ni cambio, ¿no? Entonces, este acto supremo de amor permitió a Dios experimentar nuestra fragilidad, incluyendo nuestras emociones. Así es, ¿no? Y precisamente vamos a ver qué son las emociones, ¿no? Eh, ¿Qué son las emociones? ¿Qué entiendes tú por emociones, Diego? Como mencioné, las emociones es algo que refleja lo que podemos sentir base a una circunstancia. Por ejemplo, si estoy pasando una circunstancia, por así decir, de un duelo, lo que voy a reflejar mis expresiones o mis actitudes va a ser de acuerdo a lo que estoy que vivo en ese momento. Así es, así es. Supongo que en tus estudios de recursos humanos te han enseñado algo al respecto. Sí, Dios mediante, bueno, Dios gracias, también tuve la oportunidad de en primer ciclo de mi carrera llevar lo que es respecto a la psicología y también recuerdo a las emociones que sentimos. Correcto, así es. En teoría, las emociones son reacciones psicofisiológicas complejas e intensas, de corta duración que Ujú. surge como mecanismo de adaptación y supervivencia ante un estímulo, ¿no? Las emociones, eh, las emociones son respuestas intensas, rápidas y fisiológicas. Así, por ejemplo,
por ejemplo, un susto produce miedo, una emoción del Exacto. miedo, ¿no? Y si esa emoción se profundiza más, ya se convierte en sentimientos, va escalando. Ujú. Si el miedo es intenso, constante, puedes tener pánico, ansiedad, puedes Claro. tener emociones más profundas, ¿no? Entonces, eh, los sentimientos son estados más prolongados, ¿no? Las emociones son pequeñas, intensas, y los sentimientos son más prolongadas y son menos intensas, ¿no? Entonces, eso es lo que son las Las emociones, ¿no? emociones. Las emociones son reacciones complejas e intensas, ¿no? ¿Qué más? Por acá tengo un apunte que dice, ¿para qué nos sirven las emociones? ¿Para qué nos sirven las emociones? ¿En qué nos beneficia tener emociones? Las emociones no son un defecto del diseño humano, sino un mecanismo intrínseco y esencial, o sea, es algo interno, otorgado por el Creador. Es un don de Dios, ¿no? ¿Te imaginas, Diego, que no tengas emociones? Bueno, ¿Cómo fuéramos? fuéramos personas que relativamente no podríamos expresarnos, ¿no? Porque lo que hacen las emociones es que nosotros manifestamos una expresión, ¿no? Entonces yo creo que sin emociones seríamos básicamente personas serias, ¿no? Serias, ¿no? Y muy pocos, muy poco de expresarme. ¿No? Claro, aunque la seriedad, digamos que también podría expresarse, o también podría decirse que es una emoción, Persona, ¿no? ajá, Tal vez lo que podríamos concluir es que si no tuviéramos emociones fuéramos como unos robots, también. ¿no? Como unos robots, como un árbol, ¿no? Mm, ¿No? Como una piedra, ¿no? Como un estoico, que es lo que se dice, ¿no? Que son personas que no tienen emociones, no expresan, ¿no? claro, una Hay una persona dura. corriente Ujú. estoicista que trata que las personas calibren, aminoren sus emociones, ¿no? Entonces, eh, eh, vemos que no es así, ¿no? Las emociones es un don de Dios, que finalmente es lo que el Señor nos ha entregado y básicamente nos sirve para qué. Eh, las emociones son un regalo divino y son fundamentalmente para la existencia humana. ¿Son para qué? Nos guía para la acción. Las emociones nos indican si una situación es segura, peligrosa o requiere intervención, Exacto. ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tienes miedo, reaccionas de una manera, Distinta. claro, te proteges, Claro, me te protejo. cuidas, Hay ciertas, como tú mismo diciendo, si me presenta una situación, por ejemplo, me quieren robar el celular. ¿ya? No se me acercan dos ladrones, yo lo que voy a reflejar es la emoción de miedo, ¿no? Entonces voy a mostrarme capaz nervioso, no capaz tiemblo, ¿no? Claro, y ahí Entonces, querías, claro, tu celular, mi celular, bueno, de acordación, ¿no? Bueno, lo que hago es guardarlo, claro, lo ¿no? pones a buen Es, claro, recaudo. es algo que automáticamente mi sistema no me indica como protección, Ah, sí. Entonces ¿no? las emociones sirve para eso, ¿no? Es una guía para la acción, ¿no? Por ejemplo, cuando yo era niño recuerdo que a veces en la noche me despertaba de miedo porque algo me asustaba, veía una película de terror o veía algo que me impactaba. Y yo recuerdo que de niño me da miedo, yo me despertaba y ya no podía dormir. Entonces, como mecanismo de defensa como manifestación de ese miedo, yo me tapaba y cerraba mis ojos y trataba de dormir y ahí acurrucarme, no moverme para nada porque tenía mucho miedo, Claro, igual ¿no? como cuando ves una película o va a suceder algo y ya tienes ahí una sábana y te tapas para que no veas, Así es, ¿no? O te cierras los ojos, técnicamente es una reacción, tal ¿no? cual, ¿no? Pero por ejemplo, mi hija, mi pequeña, María Lucía, cuando era más pequeñita, y ella sentía miedo, al igual que yo cuando tenía su edad, ella, por ejemplo, no se quedaba en cama ahí recostada, se tapaba. Ella se levantaba en la noche, en plena oscuridad, en pleno nada, no le interesaba. Su modo de enfrentar el miedo era pararse e irse a mi cama. Se cruzaba la sala, se cruzaba Mm. no, se cruzaba el patio, en plena oscuridad, no se veía nada, pero ella, por miedo, su mecanismo era levantarse e irse donde sus papás, Mira, ¿no? curioso porque en mi caso
Bueno, mi hermanito en casa, Carlitos, cuando él en ciertas ocasiones por redes o capaz por algunos que otros influencers que hay hoy en día, ¿no? Que muestran, ¿no? Cómo realizan actividades jugando videojuegos, ¿no? Ya. Carlitos tiene eso de ver, o tenía esa manía de ver, visualizar estos tipos de videos, pero en ese momento no reflejaba capaz el miedo que podía sentir, sino él cuando ya terminaba de ver el video y caía la noche, él ya lo reflejaba del momento en que no podía estar solo, ¿no? No. Por ejemplo, él iba al cuarto ya para descansar y estaba pendientemente llamándome porque no podía estar solo, porque sentía temor, ¿no? Entonces nos damos cuenta que a raíz de que él veía estos videos de miedo, ¿no? Y él se iba, en ese entonces no sentía nada, pero cuando al caía la noche y tenía que estar solo, ¿no? Él recién reflejaba, ¿no? Esas emociones. Claro. Entonces, vemos que las emociones nos sirven como guía para la acción. También las emociones nos sirven como conexión y vínculo, ¿no? A veces eh, podemos formar lazos sociales, podemos formar lazos. Por ejemplo, algo muy interesante, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos mascotas, ¿no? Por ejemplo, un perrito, ya que hemos hablado acerca de perritos o gatitos, tú no conversas con los gatos, ¿no? O sea, ellos no tienen tu mismo lenguaje, No. no tienen tu Ujú. misma, ¿no? Pero conectas con ellos, ¿sí o no? Los miras y de pronto te mueven la colita y de pronto hay una Hay una conexión ahí, ¿no? conexión. Tú le haces, ¿no? Por ejemplo, a mi mascota, la Maya, le hacemos ¿no? ¿no? Por ahí un gestito y ella ya viene de donde está, viene corriendo, moviéndome la cola con ganas de querer saltar encima mío, ¿no? Claro, que la mimen, la acaricien. Claro, ¿no? Hay conexión, las Claro. emociones conectan, ¿no? También las emociones pueden ser un reflejo moral, las emociones como por ejemplo la culpa, la vergüenza, la indignación nos ayudan a evaluar nuestras acciones y de los demás respecto a un código ético, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos algo que está mal, nos produce, pues, ¿no? Indignación y todo Claro. lo demás, ¿no? Y también suelen ser motor de cambio. Cuando hay algo que te produce una emoción fuerte, puede hacer que tú gires con respecto a una actitud o a una acción que estás cometiendo o estás haciendo, ¿no? El descontento, la tristeza nos impulsan a buscar restauración o un mejor estado, Ujú. ¿no? Como aquellas personas que, por ejemplo, eh, están hacen cosas según lo que les parecen y son cosas injustas y tú les haces entrar en razón y de pronto reaccionan y dicen sí, tienes razón y cambian de Cambia actitud, la actitud. ¿no? Entonces, para eso nos sirven las emociones. Las emociones, como vemos, son beneficiosas, o sea, no son malas. A veces hay conceptos en la iglesia que hace pensar que no está bien sentir emociones, ¿no? Que tenemos que tratar de aplacarlas, de contenerlas, y no es así, ¿no? Las emociones nos ayudan a manifestarnos. Si no, ¿cuál es el problema realmente? Es cuando administramos mal nuestras emociones, Exacto. Es ¿no? justamente como lo dices, justamente lo que te iba a comentar. No son malas emociones, pero hay muchas veces que las emociones nos permiten tomar decisiones erróneas, ¿no? Correcto, Y ¿no? nos dejamos llevar por eso. Así es, ¿no? Por ejemplo, si, por ejemplo, ¿no? Si tienes algún problema con alguien y Exacto. tienes ira, es una Es emoción. una emoción. Y si no la administras bien, si no sabes canalizarlo, entonces te dejas llevar por la ira Y acudes a una acción que no es la correcta. correcto, ¿no? Ujú. Entonces, la mala administración de las emociones son las que nos llevan a cosas negativas y, en consecuencia, al pecado. Ujú. Pero al fin y al cabo, eso termina siendo una emoción, ya depende de nosotros cómo lo administremos, ¿no? Qué tanto sepamos usar o calmar nuestras emociones. Así es, así es. Ujú. Y precisamente el apóstol Pablo, ¿no? Escribe ahí en sus cartas que tenemos que alejarnos de estas emociones negativas, ¿no? Ujú. Ahí habla de todas esas emociones que de alguna manera desembocan en manifestaciones carnales Ujú. como la envidia, el enojo, la ira, la contienda, la lujuria, cosas ahí que enumeran, ¿no? En varios aspectos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de eso, ¿no? Entonces, eh, ahora
vamos a la siguiente pregunta, ¿no? Vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante para el hombre que nuestro Señor Jesucristo tenga emociones? ¿En qué nos ayuda a nosotros? ¿En qué nos beneficia? Y sobre todo en esta Navidad, Juan Carlos, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver las emociones del Señor Jesucristo para nosotros? Pues bien, vamos a desarrollar, ¿no? Eh, precisamente, para empezar, nos beneficia de que podemos entender que Jesucristo fue un mediador perfecto entre Dios y los hombres, porque, eh, porque Dios en su naturaleza es un ser que no podemos verlo, lo vemos como alguien lejano, como alguien que tal vez no podemos tener acceso por toda su santificación, su santidad y todo lo demás. Entonces Jesucristo es el mediador perfecto entre Dios y nosotros los hombres, ¿no? Exacto. ¿No? Jesús puede representarnos perfectamente ante Dios porque conoce íntimamente la condición humana, nos conoce a la perfección. Exacto, es justamente lo que iba a comentarte, ¿no? De cierta manera, no, bueno, bien sabemos que lo más cercanos que tenemos a la imagen de Dios es su Hijo, ¿Correcto? ¿no? Es su Hijo, ¿no? Y entonces, como tú mencionas, Jesucristo es nuestro mediador perfecto, porque si bien es cierto, Él es quien nos lleva al Padre por medio de Él, ¿no? Él nos entiende en lo que es la parte humana, porque Él no solamente, como tú mencionas, solamente fue divino, sino también fue 100% carne. Así es. Entonces, Él también sintió, Él también vivió, Él también pasó por distintas emociones, que son las que también nosotros vivimos como humanos. Entonces, yo comparto lo que tú mencionas, que es el mediador perfecto. Así es. Él no es un juez frío, sino No. un juez que sintió el peso de nuestra Ujú. fragilidad, ¿no? Él experimentó la fragilidad del ser humano, ¿no? ¿Qué más? ¿Por qué es beneficioso para nosotros conocer que el Señor Jesús tuvo emociones? Vamos a la siguiente. Porque Él tuvo empatía total con el hombre. Exacto. Y creo, Empatía total. Y ahí después vamos a profundizar sobre eso, ¿no? Es una persona que se ponía en nuestros zapatos, exacto. ¿no? Andaba con nosotros, estaba a nuestro lado constantemente, siempre, ¿no? Y eso creo que lo vemos no cuando leemos la Biblia, lo leemos en muchas partes, en muchos pasajes, la empatía que tuvo el Señor Jesucristo hacia con nosotros, ¿no? Así es. Nos asegura, la empatía total nos asegura que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades y puesto que fue tratado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, Ujú. ¿no? Entonces él puede conocer al detalle qué es lo que el hombre siente o pasa cuando está en diferentes circunstancias, Situaciones, ajá, en diferentes situaciones, situaciones. circunstancias, Así es. exacto. Y la tercera razón por la cual es beneficioso entender las emociones del Señor Jesucristo es porque es el modelo de la humanidad. Se dice que el hombre más perfecto es el Señor Jesucristo, ¿no? Exacto. El hombre más bueno, el hombre modelo de la humanidad es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Las emociones de Jesús nos muestran cómo vivir una vida emocionalmente sana y santa, ¿no? Porque Él vivió todas nuestras emociones que nosotros vivimos, pero no se desbocó, Claro, sin pecado. no cayó en pecado, Ujú. ¿no? Él las controló, las administró, y eso es para nosotros un ejemplo, Claro, es lo que ¿no? deberíamos nosotros como cristianos, ¿no? Así Seguir. es. Y lo más interesante, ¿no? Por ejemplo, experimentar la ira sin caer en pecado. Experimentar la tristeza sin caer en la depresión o la desesperación. Experimentar el gozo sin caer en la frivolidad. Entonces, Él nos enseña, nos muestra de qué manera podemos Llevar. llevar nuestras emociones, ¿no? Entonces, según esto, vamos como se dice, vamos de frente al grano, ¿no? Vamos a ver, según la Biblia, cuáles son Las las emociones del emociones Señor del Señor Jesucristo. Jesucristo, ¿no? Mira, esto me hace recordar al libro de Proverbios. ¿Tú sabías, Diego, que el libro de Proverbios hasta el capítulo 9 Proverbios tiene 31 capítulos. Hasta el capítulo 10 creo, es la introducción del libro, nada más la introducción. Del capítulo 10 para adelante son los Los proverbios, proverbios. ¿no? Ujú. Mira,
demoró casi media hora introduciendo el tema. Ahora vamos de frente al tema, ¿no? Las emociones del Señor Jesucristo. Y vamos viendo la primera y la más saltante, la más impactante, Compasión. la compasión. La compasión, Diego. Mira, ahí la compasión del Señor Jesucristo, hay muchos versos de la Biblia que relatan acerca de esta emoción del Señor Jesucristo, pero la Biblia lo destaca por una palabrita clave. Vamos a la siguiente. Dice ahí, es la emoción más registrada, reflejando su misión. Él ve a las multitudes como ovejas sin pastor, hay una frase, y siente un dolor profundo en las entrañas. Hay un vocablo griego que se pronuncia splashnisomai. Este dolor es el motor de su acción de sanar y enseñar. Esta palabrita, splashnisomai, vamos a la siguiente, está contenido en los versículos, ¿no? Ahí vamos a ver esta palabrita. Es una palabra griega que no tiene equivalente exacto en el español, ¿ya? Y habla o normalmente se traduce como tener compasión o ser movido en misericordia, ¿ya? Y la etimología griega tiene una raíz que describe como las entrañas. Las entrañas. No sé si has escuchado esta frase que dice, te quiero entrañablemente, o entrañablemente Sí, haciendo he escuchado muchas veces que dicen, te siento con el dolor de mis entrañas. ¿no? Mis No. entrañas, ¿no? ¿No? Entonces, eh, literalmente acá se está hablando de los órganos internos que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Aunque normalmente nosotros cuando queremos transmitir afecto o mucha pasión por alguien o alguien que queremos, por ejemplo, hoy en día está de moda el corazoncito, ¿no? ¿Cómo hacemos, chicos, el corazoncito? A ver, hagan el corazoncito. Algunos lo hacen así. Yo he visto a otros que hacen así, ¿no? ¿Cómo hacen? Sí, hay muchas formas, ¿no? Puede ¿No? ser así o así. El corazón Así es, de pero Corea, creo que le dicen. El corazón coreano, creo que corazón así. No sé. coreano, esa es nueva para mí, Exacto. ¿ah? ¿No? En casa con mi hermana, creo que así. ¿No? O Ay, incluso creo que interesante. muchas veces incluso se agarran sus brazos y lo ponen en la cabeza, tipo Ya. formando un corazón. Muchas Pero, formas. pero lo que normalmente entendemos por compasión o pasión, digamos, es el corazón, Ujú. ¿no? Pero la palabra real, esta palabra en griega, splashnisomai, es entrañas, ¿no? Splashnisomai, es entrañas. Tiene que ver con, no solamente con el corazón, sino con todos los órganos que están ahí. Y casi podríamos ver tripas, riñones, hígado, ¿no? Ujú. Cuando hablamos de entrañas, estamos hablando de las vísceras, de adentro, de lo más profundo, ¿no? Entonces, está hablando después de las tripas, del estómago, todas esas. ¿No? Entonces, imagínate, es bonito, ¿no? Señalizar con el corazón, ¿no? Pero, ¿y te imaginas que la señal de ternura, de pasión, sean las tripas? Sería algo Un muy poco raro, no creo que es un rarísimo, poco ¿no? raro que diga te quiero con mis tripas, ¿no? Te quiero con todas mis tripas, Un ¿no? poco raro. Así es, ¿no? Pero la raíz etimológica lo describe así, ¿no? La clave para entender es que literalmente significa entrañas, intestinos o vísceras, y significa culturalmente como los órganos físicos eran consideradas la sede de las emociones más profundas, ¿no? Se pensaba que en nuestros intestinos, en nuestros riñones, ahí estaban nuestras emociones más profundas, ¿no? Y tal vez algo de cierto puede tener, ¿no? Porque por ahí en nuestros intestinos pues segregamos varios líquidos, varios fluidos y por ahí que eso contribuye pues a que estemos experimentando constantemente emociones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, contrasta con el tema de la mente, ¿no? No se trata de una lástima intelectual o una decisión racional, sino una respuesta física, visceral, abrumadora, ¿no? Ante el sufrimiento ajeno, ¿no? Entonces, cuando hablamos de compasión, ahora sí vamos al versículo, ahí Jesús está
mostrando un dolor profundo, algo que lo mueve internamente, ¿no? Algo que lo mueve desde adentro, ¿no? Ahí en Marcos 1:41 dice, y Jesús teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio, ¿no? Acá estamos hablando de un milagro del Señor Jesucristo, exactamente, acá está en la Biblia, cuando Jesús le da a un leproso, ¿no? Y Jesús le pregunta, ¿quiere ser sano? Y el leproso le pregunta, si tú quieres, ¿no? Vino un leproso, vino a él un leproso rogándole, ahí hincada la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme, Señor, si tú quisieras, depende de ti, ¿no? Algo así, ¿no? Y el Señor Jesucristo dice, y Jesús teniendo misericordia, teniendo dolor visceral, teniendo algo interno, ese dolor de adentro, ¿no? ¿Qué dice? Extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio, ¿no? Y hay que considerar que en esos tiempos las personas leprosas eran las más alejadas, ¿no? Correcto. Eran aquellas personas que tú podrías ver y sabías que no puedes acercarte porque, por no decir, eran personas que estaban pasando por una condición de pecado. Una persona Claro, que habían pecado y que no pudieron estar juntos porque si no te iban a contagiar, iban a ser como ellos. Pero era una enfermedad que no tenía cura. así es, así es. Así es, por lo general, o sea, por lo general el hombre siempre está constantemente juzgando, pues, Ujú. ¿no? Entonces se asociaba la lepra con con el pecado, obviamente, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente, ahí el siguiente verso. Mateo 9:36 dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, o sea, tuvo ese dolor visceral, ese dolor de adentro, ¿no? Algo que de alguna manera puede tener la empatía, ¿no? La empatía que el Señor Jesús veía en las personas y sentía mucho dolor por ellas, ¿no? Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ujú. Él veía a las personas, obviamente, pues no, imagínate que él en la mañana se levanta y está caminando por la calle y ve a un mendigo por acá, ve a un niño llorando por acá, ve a un señor endeudado por ahí, ve a una señora con problemas en el hogar, ve a muchas personas y ¿qué siente él? Compasión. Compasión, Tiene compasión. compasión, ¿no? Compasión. Vamos a la siguiente. Lucas 7:13 dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Aquí el contexto es algo muy, muy especial, ¿no? Estamos hablando de una señora, una viuda, ¿no? Acá dice, en versículo 11 dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente en la ciudad. Y cuando el Señor la vio, ¿qué dice? Se compadeció, tuvo ese dolor profundo, ese dolor intrínseco de las entrañas y le dijo, no llores, ¿no? Algo interesante, ¿no? Esta mujer era viuda. ¿Qué se entiende por mujer viuda? Es una persona que ha perdido a su esposo. Que falleció su esposa. Además, ¿qué más dice? Que tenía su único hijo y que había fallecido, Y acaba de morir su hijo. Se estaba ¿no? quedando prácticamente sola. Sola, así es. Entonces, ahí viene el punto, ¿no? O sea, era una mujer que estaba pasando desgracia sobre desgracia, ¿no? O sea, una persona que no la estaba pasando nada fácil, Nada fácil. nada fácil. Entonces el Señor Jesús tuvo compasión de ella y lo primero que hace es decirle que no llore, ¿no? Y después sucede algo milagro, ¿no? Y aconteció que, y acercándose tocó el féretro y los que llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre, ¿no? Ahí el Señor Jesús lo resucita, pero el móvil de la resurrección de este Fue pequeño la compasión que tuvo Jesucristo por la mamá, por la mujer viuda. claro, ¿no? ¿Mm?
acuérdate también, Diego, acuérdate que en esos tiempos las mujeres viudas o las mujeres, cuando una mujer enviudaba, tenía el derecho de que su manutención fuera puesta por sus hijos, ¿no? O por un familiar cercano, cuando una mujer enviudaba. Si la mujer era viuda con un bebé pequeño, el cuñado De o el hacerse suegro cargo. tenía que sostenerla, tenía que sustentarla. Era una ley, porque las mujeres en esos tiempos no tenían cómo sustentarse. La sociedad era distinta, ¿no? Hoy en día pues es diferente, ¿no? Pero en aquellos momentos era distinto. Entonces, pero la ley judía de cierta manera los cubría. Si una mujer se quedaba viuda, alguien familiar, un familiar cercano tenía De que sustentarla. sustentar. En ese momento, el sustento de esa mujer era su Su hijo. hijo, pero su hijo acaba de partir. Acababa de morir, ¿no? Entonces, obviamente, con esa situación tan difícil Jesús que tuvo, Compasión de ella, compasión, porque sabía, ¿no?, que su hijo era su única forma en que ella podría sustentarse. sustentarse, ¿no? ¿Mm? Entonces, esa misericordia de Jesús lo movió a levantar o Hacer el resucitar milagro, al resucitar al muchacho, ¿no? Al hijo, al ¿no? joven. Porque obviamente pues Jesús tenía poder para hacerlo y podía hacerlo con cualquiera, Claro. ¿no? Pero Ahí había un móvil especial ahí. es que sentía compasión, sintió compasión de la escena que estaba, que observaba. Así es, ¿no? Entonces vemos que las emociones, entre las emociones más fuertes que tenía el Señor Jesucristo, la más resaltante es esta, ¿Sí? ¿no? La La compasión, compasión. la compasión. Vamos a la siguiente. ¿Cuál sería la siguiente? La tristeza. La tristeza. Mira, el Señor Jesucristo, bueno, pues tenía que pasar por eso también, pues, ¿no? Tenía que pasar tristeza, ¿no? Y en muchas partes la Biblia refleja en qué momento Jesús pasó por tristeza. Así es. Vamos a leer algunos versículos. Ahí está en Juan 11:35. Ahí tenemos ahí Exacto, está, ¿no? un versículo muy corto, pero Es un versículo corto, pero el contexto es es grande grande. y además, Y el versículo refleja también muy fuerte, de hecho. claro, ¿Mm? porque el llorar no implicaba, por ejemplo, ¿no? Yo siempre lo he comentado aquí en el podcast, lo he confesado, ¿no? Por ejemplo, yo soy una persona que cuando tenía tu edad, cuando era joven, todavía sigo siendo joven, ¿ah? Pero joven adulto, yo era muy duro, muy fuerte, ¿no? Emocionalmente era muy difícil que yo me quebrara, hoy en día ya es difícil tolerarlo, ¿no? Hoy en día una película fuerte me sensibiliza tanto que me salen las lágrimas, por ejemplo, ¿no? Algo que yo veo y me conmueve, me saca lágrimas, ¿no? Pero mis emociones son así y en ese momento de cómo se manifiestan las emociones del Señor Jesucristo, aquí habla de un llanto, de un De lloro, un llanto. ¿no? Es un proceso para pasar un llanto, porque Claro, hay escenas, hay circunstancias que nos ponen tristes, pero que no muchas veces llegamos a llorar. ¿No? así es, ¿no? Lo que pasa es que ahí Jesús estaba, El contexto es el contexto era que un Jesús estaba poco yendo a la casa de Lázaro. claro, y si mal no recuerdo, Lázaro ya había partido. Ya había muerto, así Ujú. es, ya había fallecido. Con 4 días, si no me equivoco, cuatro 3, días 4 días, an- sí, ya había fallecido. Ahora, normalmente el luto en los judíos era que, por ejemplo, una persona fallece y de ahí todos los familiares, los amigos, todos, ¿qué hacían? De alguna manera manifestaban su dolor, su luto. Y los judíos eran muy expresivos. Ellos lloraban, gritaban, algunos se rasgaban que las rasgaban las vestiduras, otros se vestimentas. ponían silicio o ceniza en la cabeza, se manifestaban. Entonces Jesús llega a esa escena, ¿no? Llega, la ve llorando a sus hermanas, a A María, a María, Marta, ve Marta. llorando a todo el mundo, y entonces él no podía ser No podía ser menos lo que él sentía. no podía ser insensible ante eso, también lloró, se Se conmovió, compadeció, se conmovió, lloró, ¿no? Entonces ahí viene el contexto, ¿no?
Y en Lucas 19:41 dice, cuando Jesús llega a Jerusalén, ¿no? Cuando Jesús llega a Jerusalén, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Lloró. O sea, imagínate, ¿no? A Jesús caminando por un monte y de pronto ve a Jerusalén a lo lejos, se conmueve por todo lo que está pasando. Eran Claro. momentos donde era la semana donde iba a ser Claro. crucificado. ¿Y qué pasa con Jesús? Se Se quiebra, quiebra. llora. Y se quiebra con justa razón, porque él sabía lo que iba a pasar al momento de ingresar, ¿no? Es como que nosotros sepamos que de acá a un mes vamos a partir, ¿no? Y llegando a los prósperos días, sentimos tristeza, porque obviamente sabemos que ya no vamos a estar más. Entonces, de cierta manera, Jesús sabía que al momento de pisar Jerusalén, ya sus días en tierra le quedaba poco. Claro, o sea, de todas maneras hay sentimientos encontrados, ¿no? Claro, A veces, no sé si te ha pasado, Diego, a veces, por ejemplo, a veces he estado en momentos tan difíciles, tan duros. A veces mi salud ha estado tal vez quebrantada y siempre viene un pensamiento triste, ¿no? ¿Qué pasaría si yo parto, si yo muero, sí me ha si pasado. algo me pasara a mí? Tal vez pues yo estaría contento en la presencia del Señor, estaría con Él, pero se me viene la escena de qué Pensamos pasaría con con mis familiares, ¿no? ¿Cómo reaccionarían? ¿no? Sí, ¿Te ha pasado ese sí me ha pensamiento? pasado muchas veces que de la nada estoy solo Claro, y me pongo a pensar qué pasaría si yo ya no estoy. claro. No, o sea, claro, pienso también que, ¿Te, bueno, te imaginas estaría las lágrimas de tu padre, de tu claro, ¿no? madre, de Y tus como que hermanos me imagino llorando? exactamente viéndolos cómo reaccionan mis familiares, Claro, amistades, claro. ¿no? Y eso me conmueve, Te ¿no? conmueve. Porque de cierta manera sé que si llegara a pasar algo, obviamente mi familia le dolería un montón, Así ¿no? es. Y imaginar Tú ese ya no dolor, sientes nada, claro, ya. Ya estás pero en ya ese en otro momento lugar. siento el dolor que ellos pueden sentir Claro, y me entristece. claro. Y según eso, entonces uno dice, no puede pasarme esto a Ujú. mí. Uno trata de luchar, de De seguir enfrentarse al adelante. dolor y seguir Exacto. adelante, ¿no? Es como algo que te Claro, impulsa a porque seguir hay un adelante, ¿no? motor y un motivo de cierta manera, ¿no? Que bueno, en este caso, ¿no? Tú como padre, tu familia, ¿no? Tu esposa, tus hijas, Claro, ¿no? sí. Y en mi caso, ¿no? Bueno, como hermano, mis hermanos y mis padres. Tus padres, ¿Mm? claro, ¿no? Y así es, así. Entonces, cuando Jesús llora cuando estaba en la escena de Lázaro, Jesús llora ante el dolor humano, validando el luto. O sea, Ujú. el Señor Jesús no es una persona inafectiva, Él siente el Siente. dolor y valida el luto, ¿no? O sea, está bien, está bien llorar, Está está bien bien llorar, está sentirse bien sentir. tristes, ¿no? Ujú. A veces pensamos que los cristianos no debemos sentirnos tristes, ¿no? Porque incluso hay versos en la Biblia que dice que tenemos que tener gozoso, sumo gozo y todo lo demás, pero también pues no somos de fierro, Claro, ¿no? es nuestro lado humano. Así es. ¿No? Que hace que sintamos tristeza y que está bien, es normal porque de cierta manera cuando pasamos un luto sabemos que esa persona que haya fallecido no la vamos a ver más. Así Y es. nos goza el hecho de saber que va a estar en la presencia de Dios, pero nos entristece el hecho de que ya no vamos a verlo más o no vamos a compartir más momentos acá en tierra con él. Así Entonces es, así eso es. hace que nosotros liberemos un llanto, ¿no? O la acción del reflejar que estamos tristes, pero sabemos que es momentáneo. Así es, así es. Cuando Jesús lloró por Jerusalén, Él llora porque el destino de aquellos que rechazaron el amor de Dios lo entristeció el Señor, ¿no? Su tristeza es por el sufrimiento y la incredulidad que había en el pueblo, ¿no? Claro. De todas maneras, eh, hay un dolor, una tristeza profunda en el Señor, ¿no? Eh, ¿Alguna vez has sufrido solo? ¿Alguna vez has sufrido en ¿En soledad alguna soledad? vez? ¿No? Si eso ha pasado, en un momento te has sentido triste, recuerda que Jesús te da permiso para llorar y nos muestra que el dolor es parte de la vida, ¿no? Él no quitó mágicamente la tristeza de María ni de Marta. Él no le dice a Marta y María, hermanos de Lázaro, no le dice, No no llores. lloren, no. Él también llora con ellas. Claro. También llora con Ujú. ellas, ¿no? Entonces, él acompaña el dolor, él acompaña el dolor. Vamos con la
la siguiente emoción, la ira. La ira, Diego. La ira es algo que muchas veces nosotros como humanos debemos administrarlo o manejarlo muy bien porque la ira nos puede llevar a muchas cosas. Así es, así es, así es. Perfectamente, tal y como lo dices, ¿no? La ira, la ira siempre, si no lo, casi por lo general, nosotros nos desbocamos en ira y no sé si es algo sintomático, creo que es algo general, porque lo he escuchado varias veces, que casi por lo general nos airamos mucho con la gente más cercana, ¿no? Levantamos la voz o nos airamos con la gente que más nos rodea, con nuestros padres tal vez, con nuestros hijos, con, con nuestros seres amados, con mi esposa o con los amigos, ¿no? Ante una situación, ¿no? Claro. Ante una Un situación, ¿no? desacuerdo, Un desacuerdo, ¿no? claro. Tal vez yo puedo, no sé, tal vez le doy una gritada acá a los muchachos, acá a los muchachos de sonido, ¿no? Les doy una gritada tremenda a los muchachos. Y, y de pronto viene alguien, se sienta el sonido uno que no conozco y hace Claro. lo mismo que ellos pueden haber hecho y que me dio ira, me Pero, hizo, pero no lo hacemos. pero no le digo nada como a mis amigos, Claro. a mis hermanos, ¿no? Creo que mucho se debe a la confianza que ya uno establece, el vínculo que establece con cierta persona ya genera de que, bueno, ¿no? Ya, bueno, lo conozco, ¿no? Y entonces ya puedo reflejarme. Pero muchas veces, cuando viene alguien que no conocemos, ya no lo hacemos capaz por el hecho de que, bueno, ya, ¿no? Por Así ejemplo, es. muchas veces me ha tocado dar ese ejemplo, ¿no? Que cuando uno llega a la etapa de el enamoramiento, Ajá, ¿no? Del enamoramiento, ya que ajá. tocamos este punto, ¿no? Muy pocas veces nos reflejamos tal y como somos a la persona. No Claro. tratamos de que vea todo lo positivo que hay en nosotros, no ningún tipo de defecto, no tratamos de ser lo más cuidadosos posibles, Así es, así es, ¿no? así es. No capaz cuando estamos con un amigo o algo que ya nos conoce a la perfección porque ya nos hemos enojado, ¿no? Ya nos hemos capaz tenido una riña, ¿no? Pero cuando estamos con esa persona específicamente, muy pocas veces tratamos de reflejar no nuestros defectos, no capaz cuando nos molestamos, cuando sentimos ira, porque tratamos de ser lo más cuidadosos posible con ello. Claro, lo que pasa es que cuando hay este afecto entre una pareja, ¿no? Si es que una pareja se está conociendo, están Claro, saliendo, digamos, están ahí dándole, como diciendo, están avanzando en su relación, pero ¿qué es lo que valida una relación? Es el entorno. claro, Entonces, cuando esta pareja, bueno, obviamente, pues no quieren un poquito de privacidad, se alejan del grupo, están solos, entonces ahí no se da la oportunidad de manifestarse tal y como tal y son, como son. ¿no? Ujú. En ese momento ella es la super chica Y el chico es el y super él es el chico. Superman, ¿no? Exacto. ¿No? Entonces no se encuentran defectos, no van a encontrarse ningún tipo de observaciones, diferente a cuando, por ejemplo, están en grupos de amigos, Y ahí uno ¿no? refleja. Claro, Se tal reflejan cual y tal como como son. son, manifiestan sus sentimientos, sus emociones, y ahí vas conociendo a la... Cómo es la persona, Así es, sus virtudes y sus defectos. correcto, ¿no? Por eso que siempre cuando una relación de amistad quiere escalar a una relación afectiva, yo siempre recomiendo Quiero conocer los defectos. que no salgan, no se aíslen, no salgan del grupo, no se vayan a la oscuridad, no se escondan, sino que estén con la gente, con el grupo y puedan Ujú. manifestarse, ¿no? Porque es una manera de validar las Las emociones y lo que emociones, hay, claro. ¿no? Lo que tú estás explicando, ¿no? Exacto. Entonces, ya regresando, haciendo ese paréntesis, regresando al tema, porque está interesante lo que estamos conversando, precisamente, pues, ¿no? La ira es una emoción fuerte, ¿no? Que tenemos que aprender a canalizarlo. ¿Y en qué momentos, ahí en la Biblia nos relata, en qué momentos estamos ahí, por ejemplo, en Marcos 3:5, ¿no? Vamos a leer el contexto porque acá es interesante el contexto, ¿no? El contexto de este verso. Marcos 3:5 dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano,
y él la extendió y la mano se fue restaurada sana. Ahí dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, imagínate, con enojo. El Señor Jesús, ¿qué tuvo? Enojo, molestia. Acá está, es cuando Jesús sana a un hombre que tiene la mano seca. Dice el verso 1, capítulo 3, dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. O sea, los fariseos que estaban ahí vieron a Jesús que se estaba acercando al hombre que tenía la mano seca y estaban mirando, fijándose, oye, a ver, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿No? Lo va a sanar, lo va a sanar. Entonces estaban ahí esperando que hiciera el milagro, porque como era día de reposo y no se permitía hacer nada en día de reposo, entonces ellos estaban esperando para acusarlo. Exacto. Acusarlo. Ese era el contexto. El espíritu de esos hombres era malo, perverso, y era tan perverso que si por ellos fueran capaces de no permitir que sane a esa persona por cumplir la ley, no les interesaba el sufrimiento de las personas. O sea, ellos querían que se cumpla la ley, ¿no? Entonces, ese era el contexto. Entonces, dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio, ¿no? Entonces, levántate y ponte en medio. Entonces, y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? Ahí Jesús va de frente al asunto, ¿no? Directo. A ver, díganme ustedes, señores, ¿es mejor hacer bien o hacer mal el día de reposo? ¿No? Entonces, hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla, pero ellos callaban, ellos se quedaban callados, estaban arrochados, avergonzados por su actitud. Y ahí viene este versículo. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, con ira, ¿no? Entristecido por la dureza de sus corazones. Mira, habían dos sentimientos ahí, dos emociones, ¿no? Ira y tristeza, ¿no? Pero ¿cuál era la fuente de la ira del Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que provocó ira al Señor Jesucristo? El egoísmo de las personas. El hecho de que ellos estén ahí pendiente, no capaz para glorificar, sino para acusar. Juzgarlo. Juzgar lo que estaba haciendo Jesucristo, si bien es cierto en el día de reposo, ¿no? Pero como mismo lo mencionas, ¿no? Su corazón era tan perverso, tan malo, ¿no? Que lo que ellos buscaban era que encontrar algo para acusarlo. Acusarlo, así es, ¿no? Entonces, vemos que el enojo que tenía el Señor Jesús era promovido por injusticias. Estaba promovido por una injusticia, ¿no? Entonces, vemos ahí. Vamos a la siguiente, está en Juan 2:15. Dice, y haciéndose un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y a las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Aquí hay mucha controversia, ¿no? Porque muchas personas que tal vez no entienden acerca de la palabra de Dios pueden interpretar como que, ¿no? como que el Señor Jesucristo una persona temperamental, pueden pensar. Se desbocó. Pero hay un contexto detrás de esto. Así es. El contexto era que había en un patio del templo. Imagínate que estamos acá en la iglesia, ¿no? Y el templo, el patio de atrás donde nos sentamos. Escuchamos la palabra cada domingo. Entonces imagínate que antes de entrar al templo, supone que el templo sea el templo chico de la iglesia. Ya. Entonces, antes de entrar a ese templo hay un patio. Exacto. ¿Ya? Entonces, en el templo de Salomón, el templo judío, en ese patio la gente entraba y traía sus ofrendas, se preparaba para entrar al templo principal. Entonces, ¿qué pasaba? Que eran tantos los mercaderes que no podían, que habían puesto ahí negocios para vender animales que iban a ser ofrendados, y tanto era el desorden que no se podía ni caminar. Exacto. Además de eso, había un contexto de tráfico de mercaderías, digamos, ¿no? Era como que los fariseos o los principales
alquilaban esos lugares a los mercaderes para que vendan. O sea, se Claro. enriquecían Se con eso. enriquecían con eso. Había una red ahí, una red que de cierta manera no era la adecuada, ¿no? Porque ellos siendo fariseos, ¿no? Claro, cuidadores de la ley, Cuidadores de la digamos, ¿no? ley, ¿no? Entre comillas, Así es, ¿no? Ellos no debían de permitir, de cierta así es. manera, ¿no? Porque había un negocio, pero un negocio con, por así decir, con mano, como que un mano negra, Así ¿no? es, así es. O sea, estaban distorsionando Estaban distorsionando totalmente totalmente. la naturaleza de la ofrenda. Y además de eso, ni siquiera permitían el orden, impedían. Entonces, el Señor Jesús agarra unas cuerdas, un azote y empieza a, a ahuyentar a la gente. Ojo, no dice ahí que le pegó a la gente, ¿ah? No, él, Ahí pues si dice, había mesas, revolcaba esas no, mesas, eso sí, ¿no? pero Pero a las personas no les hacía no, no, daño. no, no. O sea, eso hay que recalcarlo, Claro, porque algunos dicen, no, que el Señor Jesús, no. ¿qué pasó acá? Empezó a azotar a las No, no, personas, a no. los mercaderes, no. Ahí dice bien claro, haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. O sea, él probablemente, seguramente, lo que habrá sido es agarrar el Ujú. azote y tirar al suelo, gritar, ¿no? Ser firme, ser una persona que estaba en contra de las cosas que estaba haciendo, se manifestaba firmemente, haciendo azotes y tumbando las mesas que simbolizaban todo este negocio Todo ese turbio, ¿no? negocio turbio que se estaba generalizando en el templo. Así es. Muchos teólogos describen esta ira como una ira santa, ¿no? El móvil de la ira era la injusticia, era el pecado. Entonces, de alguna manera eso también nos enseña, ¿no? A que nosotros podamos molestarnos profundamente siempre y cuando el motivo de nuestro enojo, nuestra ira, esté relacionado al pecado, a la injusticia, ¿no? Y no a un tema egoísta, a un tema personal, a un tema intrínseco, ¿no? Y claro, lo principal también es que aquella emoción no produzca un acto violento a una persona, Así ¿no? es. Porque como podemos No, no, destacar, no al pecador, exacto, sino al pecado. exacto, porque justamente como nos menciona este pasaje, como mismo lo acabas de recalcar, no apreciamos que Jesús agarró el azote y empezó a darle a una persona, Así es. ¿no? Entonces podemos observar que sintió ira, mas no acudió, ¿no?, a violentar a alguien. Entonces nosotros hoy en día muchas veces caemos en ira y ya caemos en el acto de violentar a alguien. Así Y es es. sumamente lo que no debe Lo pasar, que lo no que no debemos debemos hacer. hacer, Así es. ¿no? Precisamente eso es lo que no debemos hacer, ¿no? Eh, es en contra del pecado, no en contra del pecador. Jesús se enoja contra los líderes que priorizan reglas sobre la misericordia, ¿no? Y y está en contra de la explotación comercial de la adoración, ¿no? Y bueno, mira, hay bastantes emociones en la Biblia. Algunos dicen que son más de 29, otros dicen que son 10. Nosotros hemos profundizado más principalmente en tres, aunque hay otras, ¿no? Por ejemplo, hay angustia, temor, hay alegrías. El Señor Jesús tenía que ser definitivamente una Claro. persona alegre, Ujú. ¿no? Una persona apasionada, que se Exacto. ríe, ¿no? Y yo creo que la angustia y temor más que nada se refleja cuando ya está llegando las últimas horas que él vaya a la crucifixión, o Así cuando él es, está que ora, ¿no? Apreciamos que y podemos leer, ¿no? Y podemos sentir que lo que él sentía en ese momento es temor, sentía angustia por lo que iba a pasar, porque claramente, como sabemos, que Jesús es una persona que tenía cuerpo y se iba a sentir dolor, por lo correcto. cual obviamente no se sentía angustiado, ¿no? Entonces, Así como tú es. mencionas, hay más emociones, ¿no? Que si leemos la Biblia podemos entender el contexto del por qué el Señor siente esas emociones. Así es. Entonces, ahí hemos visto algunas de las emociones. Podríamos profundizar más del tema, pero ya se nos va la Se nos va hora, el ¿no? tiempo. Se nos va el tiempo. También, hermanos, recordarles que el día jueves en el estudio bíblico en la iglesia también estamos tocando en la misma temática, así que están todos invitados, porque vamos a ir profundizando un poquito acerca de las emociones del Señor Jesucristo, ¿no? Ahora, para qué nos sirve entender la vida emocional de nuestro Señor Jesucristo? No solamente por un tema histórico, sino por un tema de propósito, ¿no? Tenemos que aprender de su compasión. Tenemos que movernos a misericordia tal como Él se movió.
No podemos ser cristianos sin compasión, sin Exacto. misericordia, ¿no? El cristiano tiene que ser una persona que se mueve en misericordia. No podemos nosotros dejar que las personas necesitadas pasen necesidad, aun cuando nosotros pudiendo ayudar no lo No lo hacemos, hacemos. ¿no? Hay un ejemplo del Señor Jesucristo, ¿no? Que estaba pasando por ahí, se encontró a la viuda que estaba enterrando a su hijo y él se movió a compasión, a misericordia. ¿Qué hizo? Obró en pos de ellos, ¿no? La iglesia también tiene que tomar asuntos serios sobre el tema de la compasión. Ujú. La iglesia tiene ministerios de compasión en lo cual podemos participar. Cuando la iglesia convoca a un evento misionero, a un evento de compasión, hermanos, tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Exacto. Si la iglesia convoca para una ofrenda especial por un hermano que está pasando necesidad, tenemos que movernos hacia ellos, tenemos que proveer, ayudar, ¿no? Entender las emociones del Señor Jesucristo también nos enseña a aprender de su ira, que sabe controlar, canalizar la ira sobre lo correcto, Ujú. sobre la justicia. Cuando la justicia está siendo afectada, nuestra ira tiene que ser firme, pero no desbocada, Ujú. no desbalanceada, no sin propósito, ¿no? La ira también, también las emociones del Señor Jesucristo nos enseñan a aprender acerca de su angustia. Cuando el miedo nos inunde, recordemos que el Señor Jesucristo en el Getsemaní también tenía miedo, también lloró, también se angustió, pero sobre todo eso Él pidió que sea la voluntad de su Padre, Eso es algo que ¿no? debemos destacar muy bien, ¿no? Que todo debe ser conforme a la voluntad, ¿no? Así es, Si el Hijo de Dios, teniendo potestad, ¿no? Se sometió a la voluntad del Padre, ¿qué nos espera a nosotros? También debemos someternos. así es. Y bueno, pues hermanos, en esta Navidad tenemos que entender el propósito de entender las emociones de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sentir su compasión, llevar la compasión que Él sentía, ser sensibles a la justicia y manifestar firmemente con ira cuando se trata de contradecir las injusticias y entender que también el Señor tuvo temor Claro. y entender que Él nos entiende cuando Exacto. vivimos emociones intensas y fuertes, ¿no? Bueno, hermanos, llegamos a la parte final. Creo que nos quedó corto la lección. Podemos profundizar más Sí, creo que acerca del podemos ir tema. profundizando un poco más. Así. Pero no sé, algunas palabras finales, Diego, a los hermanos. Bueno, más que nada para concluir, ¿no? Que es importante reconocer, y este tema es muy interesante porque de cierta manera conocer las emociones del Señor Jesucristo. ¿Y por qué es importante? Porque a raíz de eso podemos entender, ¿no? Que Él nos entendía a la perfección, ¿no? Porque era como nosotros. Por lo cual es necesario que nuestro modelo a seguir sea Él, ya que si entendemos que nuestro Señor Jesucristo sintió, ¿no? Y también tuvo emociones. Entonces, con mucha más razón, Jesús es nuestro modelo a seguir. Nosotros como hijos de Dios, Él es nuestro modelo, porque Él pasó por lo mismo que nosotros Así es. pasamos, ¿no? Entonces, muy agradecido, Juanca, de verdad, por este espacio, ¿no? Dios quiera que no sea la última vez, Yo estoy ¿no? seguro que no va a ser la última vez. Y bueno, y bueno, ¿no? Muy agradecido, de verdad, con este tiempo. Gracias, Diego, gracias por tu compañía. Hermanos, no olvidemos que en esta Navidad tenemos que profundizar un poquito más en nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús es la Navidad y tenemos que entender qué es lo que Él vivió cuando estuvo acá con nosotros, ¿no? Y a través de esas vivencias entender que Él nos comprende, nos enseña cada día más cosas nuevas. Aunque Él hoy en día está sentado a la diestra del Padre, está preparando un lugar para nosotros, y Él tuvo que dejarnos, ¿no? Pero nos ha dejado el Espíritu Santo, el Exacto. Consolador, y Él está con nosotros. Ahorita el Señor Jesucristo está presente en nuestras vidas a través de la presencia del Espíritu Santo. Él nos guía, nos lleva, nos consuela, nos entiende y no nos deja caer, nos sostiene. Entonces, hermanos, estemos siempre dispuestos a aprender cada día más de nuestro Señor Jesucristo. El próximo
lunes no se pierda que hay un tema muy, pero muy bueno. Y el que viene también va a estar genial. Así que no se pierdan los temas de Jesús en la Navidad. Eso sería todo por el día de hoy, hermanos. El Señor me los bendiga. Hasta pronto. Hasta el próximo lunes. Bendiciones. Dios los bendiga, hermanos.